Prehistoria, 100.000 años antes de Cristo. Los primeros mostoleños. En tierras mostoleñas se han hallado diversos instrumentos de piedra de la época del Paleolítico, que atestiguan el poblamiento de la zona desde antiguo. 5.000 años antes de Cristo. La piedra pulimentada. En la vega del arroyo del Soto se encontró una mano o maja de mortero del Neolítico, periodo en el que la extensión de la agricultura convirtió a los cereales en la base de la alimentación humana. Romanización. 200 años antes de Cristo. Los pueblos carpetanos. Durante la Edad del Hierro, la zona central de la península estuvo poblada por los carpetanos, una tribu celtíbera que habitaba en los escarpes sobre los ríos y que fue sometida por los romanos hacia el siglo II a.C. Siglos I y II después de Cristo. La romanización. En época romana, Móstoles perteneció al gran territorio de la ciudad de Toledo, dentro de la provincia Hispania Citerior Tarraconense y el convento jurídico Cartaginensis, cuya capital era Cartago Nova, Cartagena. Siglo II después de Cristo. Móstoles, encrucijada de caminos. Durante la dominación romana, Móstoles fue un centro de comunicaciones por el que pasaban varias calzadas de gran importancia, como la vía de Córdoba o Astúrica, la de Emérita Augusta o Caesar Augusta o la de Valentia o Salmántica. Siglos I a V después de Cristo. Móstoles romano. En época romana, Móstoles tenía la estructura de un vicus o pueblo desarrollado seguramente en torno a una mansio o posada en un cruce de calzadas. Siglos IV y V después de Cristo. Villas romanas en Móstoles. En época tardorromana, en el entorno de Móstoles se asentaron varias villas en las orillas de los arroyos del Soto, de los Combos y del río Guadarrama. Edad Media. Siglo VII después de Cristo. Monasterio visigodo del arroyo del Soto. La presencia visigoda en Móstoles queda atestiguada por los restos de materiales decorativos de una iglesia o monasterio hallados en las inmediaciones del arroyo del Soto. 1085. Móstoles en el Reino de Castilla. En 1085, Alfonso VI conquistó la taifa de Toledo que se incorporó al Reino de Castilla. Siglo IX después de Cristo. Calatalifa. Bajo dominación musulmana se levantó a orillas del Guadarrama la ciudad-fortaleza de Calatalifa, a cuyo alfoz perteneció Móstoles. Siglos XII y XIII. Móstoles entre Madrid, Segovia y Toledo. En 1208 se realizó el deslinde entre los alfoces de las ciudades de Toledo, Segovia y Madrid, en el cual Móstoles quedó claramente dentro de la jurisdicción segoviana, donde permaneció hasta finales de siglo, cuando cambió a la jurisdicción de Toledo. Pese a ser una aldea sin autonomía, dependiente de una ciudad matriz, se convirtió en la cabeza del arciprestazgo de Canales, división administrativa del arzobispado de Toledo y centro eclesiástico con 53 lugares. Desde las puertas de Toledo hasta los pasos de la Sierra de Guadarrama, todas las cuencas de Guadarrama y Perales bajo su jurisdicción. Siglo XIV. Los intentos de señorialización. Durante el siglo XIV, Móstoles sufre un proceso de feudalización. Grandes nobles del momento, caballeros y damas castellanas, se hacen con tierras y vasallos en la aldea, y sin ser señores feudales del lugar, llegan a acaparar derechos como el de nombrar cargos del concejo. 1348. Sobreviviendo a la crisis del siglo XIV.
La guerra, la crisis agraria y la peste negra diezmaron la población europea durante el siglo XIV. Muchas poblaciones desaparecieron mientras que otras, como Móstoles, crecieron en territorio al anexionarse algunas de estas aldeas despobladas. Edad moderna. 1563. Privilegio de villazgo. En 1563 Móstoles consiguió independizarse de Toledo, comprando su propia jurisdicción al rey Felipe II. Siglo XV. Móstoles, Posada de Reyes. Situada en una encrucijada de caminos, Móstoles acogió a numerosos viajeros ilustres durante la Baja Edad Media, como los monarcas Enrique III, Juan II y los reyes católicos Fernando e Isabel. 1576. Móstoles se refleja en las relaciones de Felipe II. Las relaciones topográficas de los pueblos de España encargadas por Felipe II retratan el Móstoles de mediados del siglo XVI como un pueblecito agrícola con un vecindario mayoritariamente modesto de unos 300 vecinos sometidos al poder de las grandes terratenientes. Atravesado por varios caminos importantes, Móstoles funcionaba como un abastecedor regular de productos básicos a la cercana ciudad de Madrid, donde la corte se había instalado definitivamente. Siglos XVI a XVIII. Los órganos de Móstoles. A finales del siglo XVI y principios del XVII se popularizó la expresión como los órganos de Móstoles, en referencia a un excelente instrumento musical de la iglesia parroquial de la localidad. Con el paso del tiempo, la expresión perdió su significado original, derivando en sentido opuesto y usándose como sinónimo de cosas disonantes e incongruentes. Finalmente, la cita haría referencia a un original sistema de enfriar las bebidas con el que contaba una de las tabernas mostoleñas de finales del XVIII. 1754. Un nuevo retrato de Móstoles en el catastro de Ensenada. Entre 1752 y 1754, el catastro de Ensenada, que pretendía evaluar la riqueza del país, se llevó a cabo en Móstoles. Quedó constancia que en aquel momento el pueblo contaba con 300 vecinos, moradores de 272 casas, con una economía rural dominada por la agricultura de secano. 1605. La ermita de Nuestra Señora de los Santos. Encabezados por su ayuntamiento, los mostoleños levantaron entre 1602 y 1605 la ermita de Nuestra Señora de los Santos, que sería ampliada posteriormente en 1618, en 1680 y reformada en 1697. 1717. El retablo de la ermita de Nuestra Señora de los Santos. En 1717 se encargó la construcción del retablo de la ermita al maestro Francisco de Valdearenas, al cual se le pagaron 5.500 reales por dicho encargo. Edad contemporánea. 1808. El bando de los alcaldes de Móstoles, 2 de mayo de 1808. El amotinamiento de Madrid contra las tropas francesas fue el origen de la Guerra de la Independencia Española, en la que un bando, firmado por los alcaldes de Móstoles, acabaría convirtiéndose en todo un símbolo de patriotismo y heroicidad. 1850. La Villa Ilustrísima. A mediados del XIX se fomentaron políticas de mejora del pueblo de Móstoles, con la construcción de la Fuente de los Peces y un lavadero público, un nuevo edificio de escuelas municipales, instalación de alumbrado público de petróleo, reparación de calles y caminos, toda una serie de mejoras que hicieron a Móstoles merecedora del título de Villa Ilustrísima, que recibió de manos del rey Alfonso XII. 1908. Primer centenario del bando de los alcaldes de Móstoles. En 1908 se conmemoró el centenario del 2 de mayo de 1808, que fue solemnemente celebrado, incluso visitando la villa el rey Alfonso XIII, entre otras personalidades destacadas.
En este centenario se inauguró el monumento de Andrés Torrejón y poco después Alfonso XIII otorgó a la villa el título de Excelentísima. 1936. Las consecuencias de la guerra. La guerra civil afectó duramente a Móstoles. Gran parte de sus edificios resultaron destruidos y su economía quedó maltrecha. Tardarían muchos años los mostoleños en recuperarse. 1970. Móstoles en crecimiento. Entre 1960 y 1970, la ciudad de Móstoles creció rápida y desordenadamente para dar alojamiento a los emigrantes que venían a Madrid desde zonas rurales. El boom urbanístico transformó a Móstoles en una ciudad dormitorio, dependiente de Madrid ante la falta de equipamientos colectivos públicos. 1970. Llegada de los emigrantes. Procedentes de las zonas rurales de Extremadura, Andalucía, Galicia y las dos Castillas, muchos emigrantes llegaron a Móstoles atraídos por su proximidad a Madrid y por sus precios, más económicos que los de la capital. 1985. Móstoles tiene un plan. De 1985 data el primer Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles, que marcaría la evolución de la ciudad hasta convertirse en la que hoy todos conocemos. 1996. La Universidad Juan Carlos I. Fundada en 1996, la Universidad Rey Juan Carlos se divide en 4 campus universitarios, siendo el más importante el situado en Móstoles, por albergar el rectorado. 2000. Nuevos mostoleños. La población de Móstoles, que había permanecido estable durante la década de los 90, vuelve a crecer gracias a la incorporación de inmigrantes procedentes de fuera del país, especialmente de África, Europa del Este y Latinoamérica. 2003. Crece la oferta cultural y de transporte. En 2003 se inauguró el Teatro del Bosque, un espacio cultural que ha redimensionado la propuesta cultural y de ocio de la ciudad. Ese mismo año entró en funcionamiento uno de los hitos del transporte en la región de las últimas décadas, el Metrosur. 2004. La bandera de Móstoles. El 1 de abril de 2004 nace la bandera de Móstoles, con un diseño que incluye los colores rojo carmesí, el azul Prusia y el amarillo Gualda, oro. Sobre la franja central, a 1/3 del asta, se sitúa el escudo municipal de la villa. 2008. El Bicentenario. En 2008, Móstoles celebró el bicentenario del levantamiento del 2 de mayo, acudiendo las más altas autoridades del Estado, incluida la familia real. En conmemoración del momento histórico, se inauguró el Monumento a la Libertad y el Centro de Arte 2 de mayo. 2010. Planes para el nuevo Móstoles. 2010 fue un año crucial en la definición del Móstoles del futuro. En este año vieron la luz 2 planes fundamentales para el crecimiento de la ciudad. El plan estratégico, que vertebrará el diseño de la ciudad durante una década, y el plan de movilidad urbana, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los mostoleños, apostando por un desarrollo claramente sostenible. 2011. Móstoles de hoy. Móstoles, la capital Gran Sur de Madrid, es una ciudad abierta, tolerante y hospitalaria, que con los desarrollos urbanos y tecnológicos previstos para los próximos años lidera el imparable avance de la Comunidad de Madrid.